Bueno, mis amados, la paz de Cristo esté con ustedes en sus corazones. Buenas noches para todos. Muy contento en esta noche, mis amados, de presentar a nuestro hermano, licenciado en Teología del Instituto Baxter de Estudios Bíblicos y Culturales, ¿sí? Muy agradecidos con Dios, presentando a nuestro hermano. El hermano se encuentra en Bucaramanga, el hermano Cristian, ¿cierto? No está en su casa en Medellín, pero el hermano hizo el esfuerzo para estar con nosotros en esta noche. Somos muy agradecidos con Dios que el hermano se ha tomado su tiempo. El hermano nos va a entregar el estudio de esta noche, un estudio muy interesante que trata sobre las sectas judías y, si es posible, hermano, los 400 años del silencio. Ahí puede ir como, si nos toca hacer otra clase, no importa, con tal es que este tema quede digamos, bien profundizado. Tenemos 40 minutos para hacerlo, ya que 40 minutos dura el Zoom, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, bienvenidos a todos los hermanos y a todos los que entran por estos medios de comunicación. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar, mis amados. Bienvenido, hermano Cristian Ospino. El hermano es, para los que están entrando apenas, el hermano licenciado en Teología del Instituto Baxter y ministro de la Iglesia de Cristo Medellín, misionero, ¿cierto? El hermano fue 6 años misionero en La Paz, Bolivia, y actualmente, como les acabo de decir, es misionero en la ciudad de Medellín, Avenida Colombia, ¿cierto? Para todos los hermanos que quieran ir y quieran hacerse presentes en la Iglesia de Cristo. Entonces vamos a empezar en esta noche, mis amados. Vamos a empezar entonces con una oración y luego con un cántico. Vamos a orar entonces. Padre bendito Dios, Señor de la gloria, Dios bueno, Dios misericordioso, Dios justo, Padre, en esta noche nos presentamos delante de usted, bendito, para darte las gracias, Señor, primeramente por la vida, por cada instante que usted nos regala, que nos deja respirar, bendito Dios. En esta noche nos encontramos un grupo de tus hijos aquí reunidos, Padre, para que usted nos ayude, bendito Señor, a seguir profundizando en su palabra. Hoy es un día muy interesante, Señor. Ayuda a nuestro hermano Cristian para que él explique, bendito Dios, de una manera, bendito Señor, profunda, de una manera que podamos entender, de una manera, bendito Dios, que sabemos que el hermano lo va a hacer. El hermano es experto, bendito Dios, en la historia. Y por ese motivo, bendito Señor, usted me ha permitido invitarle a este medio para que profundicemos, para que charlemos, para que miremos, Padre, las cosas concernientes a su reino, Padre. Te damos las gracias, Padre bendito, en el nombre precioso de su Hijo amado Jesucristo, Señor. En el nombre de Él te pedimos estas cosas. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a empezar como siempre hemos hecho, un cántico, como se dice, para entrar en confianza, ¿cierto, hermano Cristian? Cuán bello es el Señor. Vamos a adorar entonces a Dios. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero alabar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La
hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá la belleza de mi Señor. Nunca se agotará la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá, siempre resplandecerá. Amén, amén, aleluya, mis amados. Entonces vamos a empezar en esta noche con el estudio de parte de nuestro hermano Cristian, hermano. Bien pueda, mi amado, ya puede empezar entonces la temática. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, hermano Carlos, por la invitación y bueno, un saludo para todos los hermanos que se están conectando a la transmisión. Bueno, como ustedes pudieron ver, la propuesta para el estudio de esta noche es acerca de los 400 años de silencio, o también conocido como el periodo intertestamental, y las sectas judías. Siempre es importante para entrar a cualquier estudio de cualquier religión, es importante recordar o estudiar los aspectos que formaron dicha religión. ¿Por qué? Porque la religión no nace de la noche a la mañana, como a veces uno puede llegar a pensar. Incluso no se trata de una historia del cristianismo, como lo que te vas a ver, como han pensado, es que la iglesia de Cristo nació en la Por favor, pueden cerrar el micrófono. Hay un micrófono abierto, qué pena, hermano, me disculpa. Ahora sí. Ok. Listo. Y entonces, como les venía diciendo, es importante recordar o estudiar algunos aspectos que tienen que ver con los antecedentes de cómo se llegó a formar una religión. Es importante también entender pues, el judaísmo como religión ya estructurada, no corresponde a la fecha a la que tal vez nosotros hemos creído. De una fecha muy posterior, incluso podemos estar hablando de que el judaísmo como una estructura religiosa fundamentada tiene apenas unos 500 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente. Y tiene que ver mucho también pues, con el nacimiento, pues, con el periodo intertestamentario o ese periodo de silencio, porque ocurrieron muchos acontecimientos en este periodo que son muy importantes que nosotros podamos entender y conocer para ver cómo es que se fundó y cómo fue que nació el judaísmo, tal vez algo como nosotros lo conocemos. Entonces, hablando acerca del periodo intertestamentario, hay algunos acontecimientos que van a ser muy relevantes para entender el nacimiento del judaísmo ya estructurado. Ahora, voy a poner una claridad. Cuando hablamos de judaísmo estructurado, estamos hablando del momento en el que hay algunos aspectos, como por ejemplo la escritura, finalmente son condensados, son reunidos, ¿sí? Que eso es lo que le va a dar un carácter formal al judaísmo. Pero hay algunas costumbres culturales, religiosas, que sí se remontan de mucho tiempo atrás, digamos que son los antecedentes de un judaísmo más estructurado. Ok, entonces vamos a hablar un poco rápidamente del periodo intertestamentario o los 400 años de silencio, que también es conocido. Ahora, digamos que en los ámbitos ya más académicos hablamos del periodo intertestamentario. Ahora, también hay que reformular el tema del intertestamentario, porque hoy en día pues, ya se está manejando el concepto ha habido mucha controversia en cuanto a los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora, en algunos
en algunos lugares académicos ya por prefiero hablar de la Biblia hebrea y de la Biblia cristiana, que incluso esos dos términos pueden solucionar muchos de los problemas que nosotros tenemos en cuanto a la hermenéutica que nosotros hacemos tanto de la Biblia hebrea como de la Biblia cristiana. Entonces, en este momento o en este tiempo vamos a estar, para que nos vayamos entendiendo, vamos a estar hablando, haciendo la diferencia Biblia hebrea, que lo conocemos como Antiguo Testamento, y Biblia cristiana, que ya es el conjunto del Nuevo Testamento. Entonces, en ese periodo intertestamentario, recordemos que el imperio persa toma el poder, finalmente derrota a los asirios, ¿sí? Y toma el poder. De ahí hay unas deportaciones, ustedes recordarán ciertas deportaciones. Allí entra en el plano el rey Darío, que va a ser muy importante. El rey Darío, que va a ser muy importante, incluso romantizado en los círculos cristianos, de pues sí, era un instrumento de Dios. Puede ser, sin embargo, hay que entender algo muy importante en cuanto a Darío, el rey persa. Él permite el regreso de los judíos a su territorio por un interés político y económico. Para Darío era mucho más, mejor, hablando económicamente, era mucho mejor que ellos pudieran regresar a su territorio, establecerse aquí y poder dar tributo al imperio persa, que pues en contraposición, en contrapeso a tener un pueblo ahí sin pues mucho plata, mucho dinero que generar. Entonces para él era más importante que regresar. Entonces ahí, para hablar un poco acerca de esa romantización que se ha hecho en cuanto a la figura del rey persa, ¿no? Estamos entrando en el cuarto siglo, ¿cierto, mi amado? Cuarto siglo, antes de Cristo. Para los oyentes, sí, para los oyentes que no, de pronto no se ubican en los siglos, nuestro hermano está hablando desde el cuarto siglo y va a comenzar ahí tercer siglo, segundo siglo antes de Cristo, hasta llegar al primer siglo. Ok, mi hermano, sí. Exactamente. Entiendo. Entonces, como estamos hablando de este periodo intertestamentario, o los 400 años de iglesia, es ese tiempo que se está dando, pues, 400 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano, por la aclaración ahí. Después, bueno, otro evento muy importante, pues, es el dominio del imperio griego, por medio de Alejandro Magno, que también se da dentro de ese periodo de tiempo. Podemos estar hablando del siglo III antes de Cristo aproximadamente. Así es. Cuando pues, el gobierno de Alejandro Magno, o bueno, esa odisea armamentística y de control territorial y de poder de Alejandro Magno realmente duró muy poco tiempo. Él muere y deja a unos generales distribuidos, o bueno, no sé si él los deja, pero digamos que para dominar un imperio tan vasto era muy difícil que estuviera el poder centralizado en una sola persona. Entonces se habla de cuatro generales griegos, digamos los más importantes, aunque se puede hablar de otros generales también, ¿cierto? Pero para el estudio que nosotros vamos a tener, nos vamos a enfocar solamente en dos generales que van a ser muy importantes, que van a crear unas dinastías ahí, ¿cierto? Que son los Ptolomeos y los Seleucidas. Ellos pues son los que van a tener más relación y digamos que más influencia en este sentido en todo el acontecimiento del desarrollo de la religión judía. También en este periodo de tiempo, pero ya un poco más adelante, hablamos de la revuelta de los macabeos, que ellos se levantan precisamente por inconformidades con lo que está sucediendo con el imperio griego, incluso algunos intentos por dañar o perjudicar la adoración en el templo, y introducir algunos elementos que para los judíos no eran permitidos dentro de la adoración del templo. Entonces ahí nace esta revuelta que es de los macabeos.
Después, y ves, es que es interesante porque durante estos 400 años sucedieron muchísimas cosas. Así es. Que todos los acontecimientos le dan a dar forma al judaísmo. También viene la conquista de Roma, ¿sí? La conquista del Imperio Romano, que lo que hace el Imperio Romano es tal vez respetar un poco lo que el legado de algunos elementos del legado de los griegos, los toma, se apropia, porque los romanos en ese sentido eran muy astutos. Ellos no llegaban a oponerse, daban cierta libertad siempre y cuando se conservara la paz y rindieran tributo pues al emperador, ¿no? También allí entonces, en ese periodo de tiempo, se va a desarrollar el nacimiento de unas sectas judías, que es de lo que vamos a estar hablando, ¿cierto? Perfecto. Estas sectas judías pues van a ser muy importantes para el desarrollo y el entendimiento del judaísmo. Estas sectas, y es muy importante entenderlo antes de entrar en ellas, estas sectas tienen, digamos, que un propósito hermenéutico, de una interpretación, de una actualización de la escritura y una actualización también de la tradición oral para sus tiempos y de lo que ellos consideraban que era lo correcto y que era lo que era aprobado por Dios. Entonces, el judaísmo, algunos historiadores van a adaptarlo. No hay una fecha exacta probablemente del nacimiento del judaísmo, pero sí hay dos personajes que son muy importantes para entender y que probablemente son los que dan la estructura de más formal al judaísmo. Estamos hablando de Esdras y de Nehemías. Esdras, recordemos pues que era un escriba, ¿no? Y es interesante porque el escriba no era una persona que simplemente hacía copias o se dedicaba a transcribir lo que le dictaban. Era un guardián de la escritura también y era un intérprete de la escritura. Entonces cuando Esdras regresa y retorna después de ese exilio, él se toma la tarea de comenzar a recopilar todo el conjunto de escritura. Ya circulaban algunos escritos por allí, incluso aquí podemos nosotros también hablar de la teoría documentaria propuesta por Julius Weinhausen, que habla de la formación del Pentateuco, pero que esa estructura le da sentido al resto de la escritura, de cómo se pudo haber formado el resto de la escritura. Entonces Weinhausen dice que el Pentateuco se formó por 4 ríos, él lo ilustra como unos ríos, y entonces venían de una tradición sacerdotal, de una tradición yavista, de una tradición elohista, y que estos ríos van a formar una laguna, una laguna que es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Entonces, esa misma, digamos, esa misma metodología, que incluso también es cuestionada, ¿cierto? No es lo último, muy utilizado, sigue siendo muy utilizado hoy en día. Digamos que parte de la crítica que recibió la teoría documentaria de Weinhausen es el hecho de que quita la parte de la intervención de Dios en la formación de la escritura, ¿no? Pero bueno, eso es otro asunto. Entonces, ¿señor? Sí, que ese es otro tema, mi amado, sí. Tienes toda la razón. Así es. Entonces, pues cuando Esdras va a hacer eso, pues él toma una serie de relatos, ¿cierto? Los compila y eso le va ya entonces a dar un carácter más formal a lo que es el judaísmo, porque ya el judaísmo puede estar estructurado, ya el judaísmo tiene una base por la cual se va a regir un pueblo, una nación, y vamos a hablar pues específicamente de los judíos. Entonces, incluso el término judaísmo es un término que se acuña por allá en el año 160 aproximadamente, por unos escritos que no están dentro del canon que nosotros manejamos, que es lo macabeo, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como los deuterocanónicos. Nosotros no los aceptamos como inspirados, sin embargo tienen una carga histórica muy importante.
una carga histórica muy importante y que va a ilustrar mucho de lo que sucedió en ese periodo intertestamentario y que es muy importante para entender el nacimiento del judaísmo y el desarrollo del judaísmo. Ok, hermano, para complementar ahí algo, cuando hablas de deuterocanónico, estamos hablando de los 7 libros a los oyentes que se encuentran en la Biblia católica, dentro de los cuales está Baruch, está Daniel, está Macabeos 1, Macabeos 2, Eclesiástico. Son 7 libros. Ok. Tobit, exacto. Sí, son libros históricos que nos pueden ayudar bastante a conocer la historia de estos 400 años del silencio. Muy interesante. Siga, hermano. Así es. Entonces, aquí digamos que o sea, si nosotros pudiéramos tratar el nacimiento del judaísmo como una religión estructurada, estamos hablando de entre unos 500 y 400 años antes de Cristo, aproximadamente, ¿cierto? Entonces, aquí, en ese afán, en esa carrera de poder tener una estructura, porque recordemos que el pueblo de Israel venía de una deportación. Ellos habían perdido totalmente su identidad como pueblo. ¿Sí? Incluso, si ustedes leen el libro de Esther, es un periodo de tiempo en el que parece que el pueblo había olvidado totalmente a Dios. Entonces, el estructurar una religión es muy importante para devolver la identidad, porque al fin y al cabo recordemos que los israelitas son muy nacionalistas y ellos al verse sin una identidad pues eran como ovejas perdidas. Entonces es un trabajo importante que hace Esdras y gracias a Esdras y Nehemías, correcto, gracias a ese trabajo que ellos hicieron pues ya podemos nosotros hablar de una estructura más formal del judaísmo. Y desde esa época también, mi amado, se incluyó la lectura de la Torá semanal, la cual se dio en un periodo de la lectura de un año, de septiembre a septiembre, que era la última fiesta, y de ahí se leen, hasta el día de hoy, se leen 54 porciones, las cuales le han incluido algo de profetas y algo de los salmos. Así es como se lee hasta el día de hoy en las sinagogas, desde los tiempos de Nehemías. Tienen su liturgia a modo de la Iglesia Católica, que pues también tienen las mismas lecturas semanalmente y en sus festividades pues también tienen sus lecturas litúrgicas, ¿no? Sí, eso sucedió para no olvidarse primeramente de la cultura y también de los escritos y realmente, como usted acabó de decir, mi amado, del mismo judaísmo, porque se estaba perdiendo en la historia. Entonces, yo creo que Esdras y Nehemías fueron utilizados por Dios para no solamente para construir, para hacer las murallas de Jerusalén, sino también para reconstruir ese judaísmo del que usted está hablando, de que realmente se construyó en los 400 años de silencio. Así es, gracias, hermano. Bueno, entonces ya teniendo un panorama mucho más amplio de cómo llegó el judaísmo, cómo se formó el judaísmo, eso nos va a dar a entender por qué entonces surgen unas sectas dentro del judaísmo. Yo les hablaba que las sectas tienen un afán hermenéutico, digamos, tienen un propósito muy hermenéutico, y es la comprensión de la cultura a la luz de su actualidad. ¿Cómo es que Dios está interactuando, cómo Dios continúa interactuando con el ser humano hoy en día, teniendo y basándonos e inspirándonos en los escritos sagrados? De ahí nosotros podemos entender pues que algunas personas pensaban de una forma y otros pudieron llegar a pensar de otra forma. Un dato interesante. A pesar de que hay varias sectas unidas, ¿cierto? Incluso tal vez si me da tiempo voy a mencionar en la actualidad, no tal vez hablando de sectas unidas, pero sí de movimientos hermenéuticos del judaísmo, cómo entre ellos no existe lo que nosotros conocemos en el protestantismo o en el cristianismo en general.
y es una peleadera y una agarradera por cosas, ¿no? Nosotros no vemos incluso, ni siquiera ustedes van a dar cuenta en las escrituras, los saduceos por un lado, los fariseos por otro lado, tenían sus diferencias, pero no andaban en guerra, no andaban en disputas. No sé si se condenaban los unos a los otros como nosotros lo hacemos hoy en día, o si se excomulgaban los unos a los otros como nosotros lo hacemos hoy en día. No lo veo así de esa forma. Ellos tenían, digamos, sus criterios y cada quien pensaba y vivían en paz y pudieron vivir en paz, incluso en medio de todas esas diferencias. Ahora, vamos a comenzar, digamos, por el movimiento o con la secta judía más reconocida, que es la de los fariseos. Posiblemente más conocida porque en el Nuevo Testamento, pues, nuestro Señor Jesucristo, hablando específicamente de los evangelios, pues con quienes más tiene contacto. En pocas ocasiones con los saduceos, pero sí más con los fariseos. Una cosa importante que hay que ver allí: nuestro Señor Jesucristo no estaba en contra de la enseñanza de los fariseos. Nuestro Señor Jesucristo estaba en contra del ejemplo que ellos daban de lo que hablaban, que son dos cosas muy diferentes. Incluso un escritor, un filólogo e historiador que se llama Antonio Piñero, él dice que Jesús pudo haber sido muy afín al fariseísmo, pero más afín todavía a los esenios, de los cuales vamos a hablar en un momento. Pero digamos que los fariseos probablemente hayan sido los más conocidos, precisamente por la gran cantidad de escritos que hay en el Nuevo Testamento en cuanto a conversaciones, diálogos que Jesús tiene con este grupo. Ahora, antes de que se conocieran como fariseos, había un grupo que se llamaban los Hasidim, ¿cierto? Que la traducción es piadosos, los piadosos. Ellos nacen porque ven un peligro en la relación que había entre la clase sacerdotal, todavía algo vigente, con los griegos, con el helenismo. Entonces, ellos consideraban que la clase sacerdotal estaba muy afiliada, o estaba muy afín a los griegos, ¿cierto? Al helenismo como tal, y entonces ellos trataban de apartarse un poco de ese movimiento. De ahí pues que se les pudo ver conocido como los Hasidim o los piadosos. De allí muy posiblemente se va a desprender de ese grupo de a desprender los fariseos, que en su traducción podría hablarse podría utilizarse la palabra de los separados o los apartados, ¿no? Ok, pues llegaron a tener mucho poder en el pueblo de Israel, digamos un tipo de poder más religioso, porque ahorita que veamos a diferencia de los saduceos, ¿cierto? Pero pudieron haber tenido un tipo de poder religioso muy grande. También pues eran conocidos porque estaban dispuestos a entregar su vida por la religión, su vida por el judaísmo, su vida por la ley. Y también pues de lo que hablábamos anteriormente, muy relacionados con los escribas. Incluso algunos pueden llegar a decir que de los escribas salieron los fariseos, precisamente por las características que tenían los escribas, muy estudiosos de la ley, muy apegados a la Torá, ¿cierto? Y a la Torá oral, porque ahorita también vamos a hablar acerca de la Torá escrita. Entonces eran muy apegados a la ley y pues la defendían prácticamente a la muerte. Era un apego muy grande a la Torá. Y eran, digamos que algo que los separó a ellos del grupo grande de judíos, sobre todo de la clase sacerdotal, era pues apartarse de los aristócratas, porque eran considerados los saduceos, que ahorita vamos a hablar
eran considerados la aristocracia, porque el poder de los saduceos era no solamente un poder religioso, sino también tenían un poder político. Tanto que desde los saduceos era prácticamente que se llegaron a escoger esa figura o resultó esa figura de rey sacerdote, que para los fariseos pues eso era un escándalo, mejor dicho, eso no estaba bien visto para un fariseo esa figura. Ok, ahora pues para avanzar rápidamente vamos a hablar de los saduceos. Bueno, mire, antes de pasar a los saduceos, si nosotros con esto de las fechas es muy complicado, pero podríamos ubicar más o menos el fariseísmo allá entre el año 160 y 150 aproximadamente antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que se ubica dentro del periodo intertestamental. Más o menos para la misma época y debido precisamente a esa hermenéutica, pues ustedes saben que van surgiendo diferentes hermenéuticas, nacen los saduceos. El nombre saduceo podría derivarse de Sadoc, un sacerdote en época del rey David, ¿no? Y que ellos decían que el verdadero sacerdocio venía del linaje de Sadoc. Ahora, eso era muy complicado de seguir, pero bueno, eso era lo que ellos determinaban, que el sacerdocio verdadero pues solamente podía venir de Sadoc, ¿no? Vamos a ubicar entonces a los saduceos allá entre los años 134 y 104 aproximadamente. Ustedes van a escuchar las fechas y son periodos de tiempo amplios, pero es la única forma en la que nosotros podemos ubicar más o menos históricamente, también por algunos escritos. Aquí pues vamos a encontrar nosotros algunos escritores como Plinio, por ejemplo, Plinio o Flavio Josefo, nos van a dar algunas luces para poderlos ubicar temporalmente, pero eso podríamos estar hablando de ese periodo. Entonces, tanto los fariseos como los saduceos pudieron haber sido muy contemporáneos. Ahora, el saduceo es una casta, es una clase aristocrática, una casta poderosa. Y de allí han elegidos pues los reyes, esa figura del rey sacerdote, que incluso ya pues en época de nuestro Señor Jesucristo pues ya estaba presente, ¿no? Pues fue una figura que fue utilizada allí. Digamos que cosas que los caracterizaban a ellos, y es la misma acusación que nos hacen a los cristianos protestantes, el tema de las solas escrituras. Y pues ellos consideraban que solamente los escritos, lo que está escrito era autorizado, era autoritativo para cuestiones religiosas. Mientras que a diferencia tanto de los fariseos, ellos eran también muy apegados a la tradición oral. Pero los saduceos no, los saduceos rechazaban totalmente la tradición oral. Sería muy interesante, y eso no he logrado saber, por qué ellos rechazan, digamos, la tradición oral, siendo pues que es un hecho de que por mucho tiempo digamos, las historias de la Biblia hebrea circularon de una manera oral, y que fue con los años que pues, se fue escribiendo. Pero sí, bueno, de ahí viene, mi amado, el judaísmo caraíta. El judaísmo caraíta que hoy en día se mantiene todavía, son pocos, pero que los hay. Y realmente sí, de ahí viene el judaísmo caraíta. Es bueno, interesante mirar el por qué no creen, en la tradición oral. Y esto relacionado con los primeros discípulos de Jesús también, en parte son relacionados con los caraítas, sí. Así es. Entonces, dentro de las cosas que caracterizaban a los saduceos era, por ejemplo, el tema de la resurrección. Ellos lo consideraban que era un tema moderno, un modernismo. Incluso los judíos no hablaron nunca de la resurrección hasta que tuvieron contacto con el imperio griego, que eso es muy importante.
algunos lo pueden ver de una manera negativa. Sin embargo, es importante entender que la fe es algo que se va madurando, ¿sí? La fe es algo que se va construyendo. Así es. Lo que nosotros creemos hoy en día es años de maduración, y tenemos que seguir madurando, porque ese intento no puede parar, ¿cierto? Nosotros tenemos que seguir madurando en nuestra fe. También negaban la existencia de los ángeles, de los demonios, de este tema de la predestinación, porque también es bastante controversial. Importante, ellos tenían el control ritual y político del templo, ¿sí? Que eso, digamos, era lo que los separaba y los apartaba y les daba un poder mucho más amplio que probablemente que pudieron haber llegado a tener los fariseos. Sin embargo, los fariseos eran muy poderosos en cuanto a temas religiosos, gozaban de mucha autoridad en cuanto a temas religiosos. Ok, mi amado, ya el término en el Zoom, el tiempo se nos va a acabar, pero entonces vuelves a entrar y volvemos a comenzar la grabación, ¿ok? Ya no demora en cerrarse el Zoom por el mismo link vuelves a entrar entonces. ¿Ok, mi amado? En WhatsApp seguimos normal, ¿no? Sí, mientras usted entra por acá, sí, Ok. puede seguir por el WhatsApp también, no hay problema. Ok, mi amado. Lo Oh, espero pues. listo. Bueno, entonces, ¿seguimos mi recorta o lo va a cortar de una vez? Sí, lo voy a cortar de una vez, entonces Listo, listo. lo espero otra vez que entre mi amado. Sí. Sí, señor. Ok, bueno, entonces ya me estoy conectando aquí. Permítanme un momentico. Y es interesante, mi amado, lo que usted acabó de decir. Listo. Lo que usted acabó de decir sobre la resurrección. Porque el profeta Daniel, uno de los primeros que habló sobre la resurrección fue el profeta Daniel, capítulo 12, en el versículo 2, dice la palabra: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Realmente el Midrash, que se le puede llamar también al Nuevo Testamento o el Nuevo Midrash de Jesús y sus discípulos, van a complementar este tema de la resurrección. Y aún también en Qumran, los qumranitas también ayudaron bastante en el tema de la resurrección, hablando pues de los esenios, también van a hablar bastante sobre este tema de la resurrección. Entonces, sí, realmente los 400 años del silencio nacen bastantes escuelas de interpretación, unas distantes con otras. También la escuela de Shammai, la escuela de Hillel, salieron los pergaminos del Mar Muerto. Entonces, por eso fue tan importante el Nag Hammadi volver a encontrar en 1948 ese descubrimiento, porque realmente nos va a llevar a ese primer judaísmo, que a veces desconocemos. Entonces, mi amado, puedes seguir. Muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, tanto los fariseos como los saduceos desaparecen, o no tenemos más datos acerca de ellos después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. ¿Sí? Pues en el caso de los saduceos es mucho más fácil de entenderlo por el hecho pues que ellos tenían el control político y religioso del templo, y al no estar el templo pues ellos pierden toda su influencia allí, ¿no? Pero lo mismo, digamos que podemos estar hablando de un mismo efecto en el caso de los fariseos. Ahora, todo esto se va dando paulatinamente. Mire, las cosas no aparecen de la noche a la mañana y tampoco desaparecen de la noche a la mañana. Ajá. Hay mucha influencia, incluso después del año 70 continúa habiendo mucha influencia del fariseísmo.
y lo que podemos ver nosotros dentro de la historia de la iglesia. Pero bueno, eso es también otro tema. Ya entonces vamos a pasar a los esenios, ¿cierto? Que son los considerados o autodenominados los santos o piadosos también, ¿cierto? Se les puede llamar. Los esenios lidera algo de lo que hablaba el hermano Carlos, que es un descubrimiento muy importante de los manuscritos del Mar Muerto, en Qumran, ¿cierto? Para el norte de Israel. Ajá. Y pues nosotros tenemos conocimiento de ellos gracias a esos escritos. También gracias a algunos escritos de Flavio Josefo podemos nosotros tener, digamos, conocimiento acerca de los esenios. Creo que el curandero, el cuidador de estos escritos, Adolfo Royman, creo que lo invitaron en Baxter en cierta ocasión a hablar sobre este mismo tema. Interesante. Ya no está, él creo que salió el año pasado, ya salió, como se dice, pensionado, pero estuvo más de 30 años encargado del cuidado de estos pergaminos y él los traducía, él conocía el idioma hebreo antiguo, el hebreo moderno y arameo y todos estos idiomas antiguos para poder leer e interpretar estos pergaminos. Increíble, ¿cierto? Interesante, muy interesante. Bueno, algún día tenemos contacto con un personaje de esos. Ajá. Bueno, entonces, bueno, estos manuscritos pues nos van a dar muchas luces acerca de precisamente y específicamente de este grupo de los esenios. Pues tenemos un dato también en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, por las características que se nos narran, su dieta y su forma de decir y su ubicación donde vivía, pues es muy relacionado con la comunidad de Qumran o con los esenios. Incluso algunos también pueden llegar a determinar que Jesús estaba muy afín a los esenios, al punto de decir que Jesús fue discípulo de Juan el Bautista, que Jesús era discípulo de Juan el Bautista. También hay un dato ahí bien interesante en una conversación que hay ahí con algunos de los discípulos de Juan el Bautista. Pero muy afín, incluso con algunas palabras de Jesús. El hombre no tiene donde recostar su cabeza, el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, al fin y al cabo son especulaciones. Bueno, los manuscritos del Mar Muerto pues, van a ser muy claves para poder entender ese movimiento de los esenios, que fue la verdad, muy interesante. Incluso relacionados hoy en día con una comunidad judía ultraortodoxa que se rehúsa a salir del desierto, que se rehúsa a dejar de vivir en carpas, ¿cierto? Entonces tiene mucha relación con eso. También a ellos nosotros le debemos, y eso es muy importante, el tema del dualismo entre el bien y el mal, ¿cierto? La luz y las tinieblas, que incluso es un tema recurrente en las palabras de Jesús, de ahí que lo pudieran relacionar con eso. Y bueno, eran separados, ¿cierto? Más separados de un tinte más radical, y ellos pues se autodenominaban como el verdadero Israel. Sí, qué pena mi amado, algo que se me vino a la mente, ellos también creían que ellos eran literalmente los hijos de los verdaderos sacerdotes del templo, porque ya en ese entonces parece que ya no había, de los tiempos de los macabeos se tomaron el sacerdocio, ¿cierto? Ellos, y ya no eran hijos realmente de sacerdotes, entonces ellos vieron la falencia que había en Israel, la compra y la pérdida con Roma, entonces desearon mejor salir de Jerusalén a vivir en el desierto y apartarse del judaísmo de ese entonces, que ellos lo veían como algo muy contaminado. Entonces realmente ellos fueron, como decir, estos monjes de los primeros 3-4 siglos que se apartaban a vivir en cuevas, tenían un poco ese pensamiento así,
para no, digamos, estar dentro del sistema, ok. Ujú. Ujú. Exactamente, y no contaminarse pues con muchas prácticas que ellos consideraban que eran muy modernas y que en su hermenéutica pues los llevó a apartarse y a pensar precisamente lo que decía el hermano Carlos, de que ellos eran el verdadero Israel Y o los ellos, verdaderos descendientes de y Israel. ellos sí estaban Entonces, esperando al Mesías, también se apartaron por esto, sí, porque ellos sí en su mayoría estaban esperando el Mesías en su época, sí. a diferencia del otro judaísmo. Eh, Sí. Es importante porque cada secta veía el cumplimiento de esa profecía de maneras diferentes. Incluso pues en el Qumran, en algunos manuscritos que se encontraron en esas cuevas, había muchas interpretaciones acerca de quién era el Mesías y en qué figura se iba a cumplir la llegada del Mesías, ¿no? Que tiene mucha relación, digamos, con el Cristo Isaías, o sea, la tercera parte del libro de Isaías, ¿cierto? Pues el libro de Isaías se ha dividido en tres partes: el proto Isaías, el deutero Isaías, el trito Isaías, que el trito Isaías pues ya está mucho más enfocado al mesianismo, ¿no? Ahora, ya para terminar, otros tipos de judaísmo moderno. Y yo voy a mencionar algunos, posiblemente incluso el hermano Carlos mencionó algunos otros movimientos o tipos de judaísmo, así como incluso Antonio Piñero habla de los cristianismos, nosotros también podemos hablar de los judaísmos. Entonces, hoy en día, en la actualidad, tenemos un judaísmo ortodoxo, pues muy apegados a la tradición talmúdica, al estudio de la Torá y una vivencia ético-religiosa. Su vida se basa en una vivencia ético-religiosa. Están el judío hasídico, ¿cierto? Pues ya ellos tienen, digamos, una interpretación más mística, musical, incluso danza, incluso en tu forma de vestir, el hacerse trenzas en las barbas, en las patillas, ¿cierto? Eso los caracteriza mucho a ellos. Sí, Está, ¿sí? sí, de ahí los más conocidos es el movimiento Breslev, o la judaica Breslev que se ve a nivel mundial, los hasídicos, y tienen su propio Mesías, un Mesías que vino, que vino según ellos, un rabino que cumplió según ellos, pero lo gracioso fue que no cambió nada, todo sigue igual, ¿cierto? A pesar de que el judío dice no creo en Jesús, porque él no llevó a la paz al mundo, porque Israel no es el centro del mundo, pero este rabino de los hasídicos, el que es el Mesías para ellos, se me va el nombre, tampoco cumplió, pero más sin embargo es el Mesías de ellos. Así Sí. es. Y bueno, entre los conservadores y los reformados, y posiblemente puedan existir por ahí algunos otros movimientos en cuanto al judaísmo. Ok, la información era bastante cierta y tratamos aquí de condensarla lo más posible. Sin embargo, pues me gustaría finalizar con algunas reflexiones, porque el estudio de la historia a nosotros nos tiene que llevar necesariamente a reflexionar. Uno no estudia la historia por estudiarla, uno estudia la historia porque lo lleva a uno a reflexionar en los acontecimientos del pasado y cómo esos acontecimientos del pasado han moldeado lo que nosotros vivimos hoy en día. Así Si es. usted por ejemplo, cualquiera que me esté escuchando, es un conjunto de muchos acontecimientos del pasado. Y eso lo han formado a usted, lo han hecho a usted ser la persona que es. Lo mismo nos ha pasado con el cristianismo y que nosotros nos hemos olvidado de este hecho, de que el cristianismo que nosotros tenemos hoy en día es el conjunto, la sumatoria de muchos acontecimientos, del trabajo de muchas personas, incluso la muerte de muchas personas que lucharon por la fe, que se esforzaban, cambiaban sus vidas, dejaban sus vidas
con tal de transmitir la fe a otras personas. Y el cristianismo que nosotros conocemos, el judaísmo que nosotros podemos llegar a conocer, es el conjunto y la sumatoria de muchos acontecimientos que le dan forma al final. Hablábamos de judaísmos, hablamos de cristianismos también, porque en los primeros 4 siglos, cuando los cristianos comenzaron a irse en diferentes direcciones, unos para Asia, ¿cierto? Otros para Siria, otros para Antioquía, otros para Alejandría, etcétera, etcétera. Nosotros encontramos que muchos de esos cristianos observaban algunas diferencias en cuanto a su forma de adorar a Dios. Y en cuanto a su escatología, forma de interpretar la Biblia, inclusive la escuela de Alejandría es más alegórica, pero la escuela de Antioquía es más literal histórico. Sí, es toda la verdad. Realmente hay muchas diferencias también entre nosotros, los cristianos, a la medida que ha pasado el tiempo. Se han moldeado de pronto a la cultura, al tiempo, a la historia, y todo esto ha moldeado el cristianismo hasta este siglo. Lo que hoy vivimos es lo mismo, y yo creo que el cristianismo sigue en restauración, igual que el judaísmo. Por primera vez el cristianismo para este tiempo se está acercando. Usted ya puede encontrar debates entre judíos que se respetan y respetan a cristianos, y ya se pueden debatir. Hay unos que todavía no, pero hay unos que sí, porque ya en ese tiempo el judío se está acercando al Nuevo Testamento. Entonces hay un despertar tremendo en Israel y en el mundo del judío, y entonces todo sigue en restauración, y la palabra dice en Efesios 4, ¿hasta cuándo? Hasta la llegada de nuestro Señor. No sé, hermano, algunas palabras finales para entonces culminar este estudio tan interesante. No, mi hermano, simplemente que nunca olvidemos el hecho de que nuestra fe está en maduración, está en constante maduración. El día que nosotros perdamos ese enfoque, nos vamos a quedar muy estancados. Nos vamos a quedar estancados y no vamos a poder avanzar. Así como el judaísmo tuvo su periodo de maduración, lo sigue teniendo, el cristianismo continúa con su periodo de maduración. Nosotros como cristianos hoy en día tenemos que conocer la historia para entender cómo es que la fe llegó hasta nuestros tiempos y cómo todo ese proceso de maduración llegó hasta nuestros días, y la labor que nosotros tenemos de aquí en adelante. Ok, mi amado, de verdad muy agradecido con nuestro hermano Cristian. Yo desde la primera vez que vi al hermano con el hermano Selvin, yo dije, ve, hermanos historiadores en iglesia, qué interesante, porque casi no se ve casi en la iglesia de Cristo, historiadores que abarquen los siglos, siglo tras siglo, y entre eso también está mi proyección y mi ministerio, y también el hermano Cristian. Yo creo que es el ministerio del hermano lo que le apasiona. También tiene mucho talante, igual que Selvin, para escribir un libro, y siempre les he dicho que cuando lo van a escribir, ¿cierto? Porque en verdad tienen bastante conocimiento, mi amado. Muy agradecido, que la paz de Dios esté en su hogar, hermano, en su ministerio, en la iglesia. Muchos saludos a los hermanos de la iglesia en Medellín. Bienvenido aquí a Pereira siempre. Y bueno, hermano, creo que sí lo vamos a mirar qué otra temática podemos dar a futuro, y yo sé que usted nos puede ayudar bastante, mi amado. En todo caso, mi amado, muy agradecido con usted, que pase una feliz noche, y vamos a terminar entonces con oración final. Vamos a orar entonces, sacar un tiempo de reflexión, un tiempo para orar, para manifestar las gracias a Dios. Padre bendito, Dios, Señor celestial, agradecemos, Dios mío, esta oportunidad de conocer la historia, bendito Señor. Sabemos que el conocer la historia, Señor, nos evita de entrar en tantas problemáticas que no conocemos, Señor. Sabemos que el cristianismo que hoy conocemos, Dios mío, es
las cualidades de todo ese cristianismo y ese judaísmo que vivió en el primer siglo antes de Jesús, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, de todas las culturas que llegaron hacia Israel, bendito Dios. Pero usted siempre estuvo con su pueblo, Padre, ahora con su iglesia, bendito Señor. Agradecemos la instancia de su escritura, ya que en ella, bendito Dios, nos inspira, nos conmueve, Señor. Conocer de que la historia sigue, conocer de que el fin, bendito Dios, la escatología, su segunda venida, bendito Señor, está pronto de acontecer. Gracias, Padre, porque esos conocimientos nos llevan y nos animan a conocer mucho más de lo que pasó, bendito Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo vivió y estuvo, se encarnó. Padre Dios, gracias por la vida de este varón. Bendigo a su familia, lo bendigo desde acá a la distancia, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano Cristian, por su ministerio. Y gracias, Señor, por la iglesia donde Él enseña, Padre Dios. Gracias, Dios mío, por todos los que se entran a estos conocimientos y escuchan estos audios y estos videos, Padre. Bendícenos, pues, y que lleguemos lejos a entrarnos a otros lugares por medio de estos medios de comunicación. Gracias, Padre, en el nombre precioso de su Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén, amén. Mi amado, que pase una feliz noche, que Dios me los bendiga a todos los hermanos, y agradecemos al hermano Cristian, a su familia. Hermano, muy agradecido con usted, de verdad, que el Señor nos dé vida para volvernos a encontrar por medio de estos medios de comunicación. Dios los bendiga, hermanos, que pasen una feliz noche y más tarde pasamos. Escucha, Israel, escucha.